Bueno, pues tenemos la gran suerte de todos los sanroqueños, campos gibraltareños, andaluces, españoles, de tener un museo en San Roque dedicado al insigne imaginero sanroqueño Luis Ortega Bru, el imaginero, digamos, más grande que ha dado el siglo XX, ¿no? Así me atrevo yo a decirlo. Sí, sí, sí. Se denominaba como el dedo de Dios por algo, ¿no? Y con Alicia, que es quien nos va a ir explicando cosas de este artista sanroqueño, ¿no? De este insigne sanroqueño. Alicia Ramírez, muy buena. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo Pues estás? nada, yo encantada de teneros aquí otra vez y de que este museo dedicado a la obra de Luis Ortega Bru, pues hay un gran interés en que lo conozcan la gente de San Roque y también la de fuera, porque realmente la obra que se conserva aquí es una obra interesantísima. Y Luis Ortega Bru, como tú has dicho, para mí es realmente uno de los grandes imagineros del siglo XX, porque fue único. Él en toda su escultura es característica. Cuando se va a la Semana Santa, se ve un paso, se sabe si es de Luis Ortega Bru, porque tiene una expresividad, una cosa única que lo hizo grande en el siglo XX. Y además, y es sanroqueño, nació aquí en la estación de San Roque, y es algo que tenemos que divulgar, ¿no? Que realmente se conozca. Y aquí en este museo, pues hoy hemos pensado un poco dedicarlo a lo que es el proceso creativo, cómo creaba sus obras Luis Ortega Bru, porque en el Museo de San Roque tenemos un montón de piezas que son piezas de modelos intermedios. Los modelos intermedios son las piezas con las que él estaba trabajando, y entonces nos permite ver cómo él construía su obra. El proceso. Sí. También para entenderlo un poco, ¿no? Aunque... Sí, para comprender cómo se hacía exacto. ¿Podríamos introducirnos un poquito en conocer a Luis? Por supuesto, así como pincelada. Sí. Pues Luis Ortega Bru nació aquí en la estación de San Roque, como os digo, y desde muy jovencito estuvo vinculado a un taller de alfarería que tenía su familia, por eso él trabaja muy bien el barro. Lo que pasa es que siendo muy joven, su formación académica se vio truncada por la Guerra Civil. Él en el año 34 fue a estudiar a la línea, a la Escuela de Arte y Oficio, y esa fue su única formación, porque en el año 36 saltó la guerra. La guerra para él fue un evento muy dramático, como para muchísimos españoles y españolas, ¿no? Su madre la mataron, la asesinaron en los primeros días de la contienda, no se sabe ni siquiera dónde está su cuerpo. Y esto fue un drama familiar muy grande. Él fue al frente junto con su padre, y a la vuelta del frente a su padre lo condenaron a muerte, fue fusilado, y él fue a la cárcel. Entonces hay que sumar a los 3 años de guerra, los 3 años de cárcel, 3 años y 6 meses de cárcel. Realmente esto fue una situación muy larga, son muchos años en la juventud, y fue algo muy dramático. Esto lo marcó profundamente. Y esto hace que su obra sea una obra única, porque él siempre dirá que sus Cristos, que el sufrimiento de Cristo, que sus vírgenes, todo lo que se ve en los pasos que él hacía, es algo que está lleno la palabra desgarro era la que él usaba, que estaba lleno de desgarro. El desgarro que él había vivido en la guerra es lo que transmite en su obra. Podemos decir que Luis no era una persona, es una persona incomprendida en cuanto a lo que es su arte, o no se le ha dado la visibilidad realmente que se le debería de haber dado. No te sé qué decirte, porque en Sevilla realmente es un autor famosísimo, tiene mucha visibilidad, pero sí que a un nivel más amplio, sí que quizá un reconocimiento más amplio a su obra, porque además su obra todo el mundo la centra en la parte de Semana Santa, porque él se ganó la vida como imaginero. La imaginería fue de lo que vivió. Al salir de la cárcel empezó a trabajar en talleres de arte grande en Sevilla y empezó en talleres de imaginería. Pero él también tenía otras inquietudes, y también era un artista con una visión muy amplia, muy plural, y en este museo también hay una sala dedicada a la obra más contemporánea, más a la vanguardia, y es un artista de una ancha banda que era increíble. Él era un buen pintor, era un buen escultor, y trabajaba con el dibujo, con la escultura y con distintas artes así, de una forma muy completa. Con la poca formación, Alicia, llegar a eso, estamos hablando sin duda alguna de un genio, que no exageramos. Un genio, no totalmente. Exageramos. Porque él no conocía, por ejemplo, el manifiesto del futurismo, pero aquí hay varias obras
en la que refleja realmente los principios de esa vanguardia. Y él no conocía los textos. El impresionismo, él no conocía, el realismo de sus imágenes. Es que realmente estamos hablando de eso, de, sí, de él un había genio. había visto esas obras y había entendido la esencia, había entendido lo que se pretendía, pero él no era un teórico. Qué maravilla, ¿no? Saliendo además de lo humilde, Sí, sí. realmente de su cuna, ¿no? Sí, Porque sí. prácticamente no tenía nociones de ningún tipo, Sí. en nada, para hacer lo que hay. Para hacer lo que acabó siendo, Lo que un acabó grande. Hoy vamos a hablar de eso precisamente, de su obra en sí y del proceso que tiene de elaboración, ¿no? Porque Sí. en un momento dado nosotros vemos lo que decía Alicia, ¿no? Una imagen de Semana Santa, la vemos procesionar y demás, pero eso todo tiene un proceso que es el que vamos a intentar de explicarle en este primer paseo por lo que es el museo, ¿no? Aquí Pues además lo perfecto. podemos Bueno, ver. además, en esta parte del museo Tenemos la yo gran creo suerte. que se ve bastante bien estos pasos. Él, como ya os he dicho, era un gran dibujante. Entonces, por ejemplo, lo primero que hacía era un dibujo en el que, por ejemplo, estos dibujos no son solo de los pasos, porque cuando vemos un artista imaginero pensamos siempre en el paso de Semana Santa que va arriba, y no es solo eso, sino que todos los tronos van tallados, y eso también es una labor de los imagineros. La labor del imaginero es la de la talla de imágenes religiosas, que pueden ir en un retablo de una iglesia, que pueden ir dibujadas, ¿no?, en los cuadros que están adornando iglesias, o puede ir a lo largo El de frixo que todo tenemos, el trono. ¿no? Del Ahí va. Éxodo, ¿no? Que ahí se ve Claro. un trabajo. Entonces, lo primero que hacía era dibujar. Estos son dibujos para cartelas de los pasos de Semana Santa, que fijaos que son magistrales. Él había comenzado dando clases de dibujo aquí en San Roque con el dibujante José Domingo de Mena, que tenía una escuela de dibujo. Y él estuvo un año yendo a la escuela de dibujo. Y la verdad es que algo aprendió. Un año. Un año, sí. Y después se ve que es un gran dibujante. Y primero él hacía el dibujo. Este dibujo él lo usaba un poco para estudiar los volúmenes, las formas, cómo iba a hacer la talla, ¿no? Estas tallas de cartelas son tallas que van en relieve, en unas cartelas circulares, y entonces pues un poco esta es la idea. Después del dibujo, pero también lo hacía con pasos de Semana Santa, con estudios de anatomía, hay varios estudios de anatomía de los Cristos dibujados, antes de pasar a trabajar en la talla. Pero claro, de ahí a la talla hay que comprender que la madera es un elemento caro y el que había invertido en él, entonces no se va a poner a tallar directamente, claro. sino que después también hay que tener en cuenta que él, por ejemplo, para un paso de Semana Santa haría esto sería el boceto, lo que él presentaría a la hermandad, porque claro, la hermandad le puede encargar un paso de Semana Santa, pero él primero tiene que hacer cómo van a ir las imágenes y si la hermandad está de acuerdo o no. Por ejemplo, este paso es interesantísimo, es una coronación de espinas. Esta coronación de espinas sería la primera en España con esta disposición de su época, porque, bueno, de toda la historia de la imaginería española, porque el Cristo, en la coronación de espinas, el Cristo suele estar sentado. Y Sí, aquí es está cierto. incorporándose, está poniendo de pie. No hay ningún otro paso igual. Este tiene aquí la fecha, es 1968, y hay una o dos de los años del 96 en adelante en el que aparece la coronación de espinas de pie. ¿Esto está elaborado? ¿Está hecho? No, Nada, esto ¿no? fue un proyecto. Boceto, tan es un solo proyecto que él le vende se lo muestra a alguna hermandad que no lo quiso. maravilla. Era muy innovador. Qué maravilla, estamos hablando del año 1968, ¿eh? Sí, sí. Sería, vamos, si la hermandad que fuera se lo hubiera comprado, sería el único Espectacular. y el primero en el que se hubiera hecho una coronación de espinas con el Cristo de pie. Se está como incorporando y vemos también algunas de sus características principales. Estas imágenes de los romanos, él siempre el mal, los romanos que representan, digamos, el mal, la ignorancia, lo pone feo. Las caras las deforma. Desfiguradas. Están deformadas por la brutalidad, son caras brutales. Están deformadas, también están apegados a la tierra, los romanos a veces tienen los pies muy grandes. Asentados, sí. Sí, sí. Y es un poco una idea simbólica, una representación simbólica de lo que sería la ignorancia, de lo que sería el mal. Mientras que siempre hay Cristos, ¿no?, como verdad de resurrección, que son muy guapos, ¿no?, que son estéticos. Y bueno, el sacar realmente y el comunicar
con el público, porque Sí. esto no deja de ser una comunión en la Claro, calle. claro, claro, sí, sí. Es tremendo. Para Sí, la sí. gente que se es creyente, para la gente que no es creyente, ver esto en la calle Sí, sí. y plasmar realmente eso, la dulzura en este caso de Claro. Cristo, La fealdad, bueno, ahí la vinieron, brutalidad, ¿no? vinieron unas personas a visitar, que aquí hay algunos rostros de los sayones. Los sayones son los romanos que van a tremendo. azotar a Cristo, y tienen los que están en Manzanares, tienen una cara deformada. Y me decía esa persona, yo estaba en Manzanares y da miedo, da miedo ver la cara de los romanos. Como llegar Impresiona, la gente siempre transmite, entonces eso es lo que lo hace único. Ajá. Primer Bueno, paso era el dibujo, el boceto, segundo era... bueno, el dibujo, que ya es cuando se ha decidido qué es lo que se va a hacer, y este que sería el boceto para un paso barro. de Semana Santa, ¿no? Ahí le El moldeaba barro. en barro. Después del dibujo y si el boceto de Semana Santa llega a algo, pues entonces empieza a tallar las figuras. Primero lo hacía en barro, porque él trabajaba muy bien el barro permite muchos detalles y era un medio en el que se veía muy cómodo, pero el barro, para pasar del barro a la madera no se puede, porque utilizaba unos compases, que se llamaba sacado de punto, unas máquinas con unos compases donde iba midiendo de una escultura a la otra, o sea, del barro a la madera. ¿Qué pasa con los compases? Rompen el barro es un material que no permite trabajar en el sacado de punto, entonces hacía moldes de escayola. Estos serían moldes de escayola. Estos moldes de escayola ya sí permiten, es más duro y permite Perfilar también el un uso poco de los más, ¿no? compases, y de ahí pues se pasaría a la madera. Y esta sería la talla en madera. La talla en madera sí que la hace con el sacado de punto desde el modelo de escayola, y es muy importante que en las piezas de Semana Santa, los que son esculturas exentas, sí que policromaba él, pero por ejemplo en los tronos y en las cartelas de tronos no. El maestro que policroma es una persona concreta, que para que haya una unidad en el paso de Semana Santa. Una Imaginaros armonía. si cada persona pusiese policromada su propia cartela, pues al final no habría una unidad. Claro. Entonces, claro, en el paso de Semana Santa, que es un conjunto, ahí Luis Ortega Bru no policromaba, pero en muchos pasos de Semana Santa sí. Ajá. Y a la madera, para poder policromar, lleva un estucado que hace que la piel sea lisa y que permite el uso de la pintura, porque si no la pintura se la tragaría la madera y no saldría el resultado. Sería, digamos, el punto final. Sería el punto final, sí. Pues, ¿qué te parece si lo vamos a ver también? Porque tenemos la muestra Tenemos también, una muestra de que nada más y nada menos que, digamos, como queda realmente después de ese proceso del dibujo, que a mí me parece impresionante como dibujaba. Sí, Impresionante, sin tener noción de nada. Luego de haber pasado al barro, que ya sí ahí, porque gracias al haber estado trabajando en la cerámica, pues sí. tiene esas nociones. Pero luego el proceso de ir a la madera, el tallar y demás, ¿no? Y digamos, el final de todo, que lo vamos a ver, pues tenemos la gran suerte de tener a Nuestra Piedad. Vamos a verlo. Bueno, y aquí estamos viendo, digamos, el culmen de la obra, ¿no? Lo que es ya el término de todo. La pieza acabada ya. Que esto tiene también su proceso. Sí. Esto, además, hay que tener en cuenta que en la Semana Santa, en los pasos de Semana Santa, generalmente las vírgenes van vestidas. Esta imagen, que además esta es una escultura magnífica, que es exenta, completa, pesa demasiado también con toda esta madera, no es una imagen pensada para procesionar. Pero sí que aquí vemos lo que a Luis Ortega Bru más le interesaba en la obra, porque a él realmente el estudio de los ropajes en la talla de los paños era algo que le gustaba mucho y le interesaba. Y también vemos que en las marcas de la gubia se ven, que en los pasos de Semana Santa generalmente queda antiestético y no se suele utilizar. De hecho, el estuco ese del que os he hablado, que se usa antes de la policromía, tapa esas marcas de gubia. Pero Luis Ortega Bru siempre tiene una conexión muy fuerte con la materia, con la madera con la que trabaja, y entonces en muchas obras deja que se vean las marcas de gubia. Y es algo que en esta Piedad se puede ver bastante claro, tanto en la tierra como en los ropajes de la Virgen. Por supuesto, en el Cristo no. Y ya lo explicamos también una vez, ¿no? En sí la composición tiene todo un significado. Sí. Esta composición además es un poco única y característica de Luis Ortega Bru, porque el Cristo está orientado hacia este lado.
cuando generalmente Está suelen estar orientada, orientados hacia allá, porque así la llaga está en el lado del corazón, ¿no? La lanzada, vamos, que es una lanzada, y está en el lado contrario, y la ha puesto en el lado contrario por motivos estéticos, porque el Cristo está orientado hacia este lado. Y esta policromía, que es una policromía magistral, porque combina los tonos azules más oscuros en el fondo y la luz viene entera al cuerpo de Cristo, y entonces es una policromía muy buena, porque hay que saber policromar. Tú te puedes cargar una escultura, puede quedar totalmente destrozada con una mala policromía. Y entonces esto es magistral realmente. Y esta la hizo su hijo, la hizo Luis Ángel. Pero bueno, realmente sí que sigue el espíritu de su padre completamente. Lo supo comprender, vamos, a la perfección. Qué maravilla. Y después en sí la composición, ¿no? De lo que es la escultura, ¿no? Las dimensiones que tiene, es una composición, todo tiene un significado. Yo creo que Luis lo que le hacía realmente universal y magistral era eso, porque hablaba a través de sus obras. Hablaba. Es una obra que habla, una obra que a la gente viene y la emociona. La gente viene aquí y ve a la Virgen y se conmueve. Es una obra que siempre habla a las personas. Y además está en la disposición, por ejemplo, el Cristo está entre muerto y vivo, ¿no? Porque tiene esos ojos ahí, una mirada, que es un Cristo que se supone que debería estar muerto, pero tiene los ojos entreabiertos, y los brazos caen a la tierra, ¿no? La tierra de forma pesada. Pero los pies, por ejemplo, no tocan la tierra. Quizás es un guiño a la resurrección, no lo sé, pero ahí sí que hay una intencionalidad. Esto está hecho a posta, sí, ¿no? Porque además está como levitando, flotando, ¿no? Sí, y cómo le incide la luz, además, al Cristo, hace que parezca que se va a elevar, ¿no? Realmente. Qué maravilla. Es una maravilla, sí. Qué maravilla. Totalmente. Alicia, muchísimas gracias, como siempre, Pues por nada, a ti. darnos tu sabiduría, y a la próxima nos vamos a ver, porque vamos a seguir con este imaginero, porque yo creo que hay que darle visibilidad. Sí, ¿verdad? totalmente. Todo lo que tenemos, ¿no? Totalmente. Que aquí en San Roque hay mucho que ver en San Roque. Pues muchas gracias y hasta la próxima. Venga, hasta la próxima. Hasta la próxima.